Cuando te fuiste con el sol de julio, los campos sollozaron sin espigas y perdieron sus pétalos de nieve los almendros que en ti se florecían. Hasta ese Cristo, el Señor de tu pueblo al que antaño curaste las heridas, derramó en su dolor misericordia y sintió como nadie tu partida. Cómo brotaba en tu pincel de sueños la pasión, el amor, la fe, la vida. De tu paleta, crisol de mil colores, surtieron como un agua cristalina campesinos de soles y de escarchas, fontanesas con tu color bruñidas, los ángeles, las vírgenes, los santos, los frutos de una tierra dolorida, los campos, los rincones de tu pueblo y el fervor de tu alma enternecida. Con el tiempo nos llega la añoranza del fulgor que copiaba tu pupila, porque tu alma aún sigue con nosotros en la luz de una estrella suspendida, o en el albor sutil de madrugada, o en el fuego de un sol de mediodía que disipa con dolor las sombras, o en un atardecer de lejanías, cuando se tiñe de oro el horizonte y se vuelve nostalgia tu partida. Porque tu alma aún sigue con nosotros en la eterna memoria de tu vida. José Gordillo es el ejemplo vivo de fontanés y de artista. Nació, vivió y murió en Fuente del Maestre. Vio primera luz un 5 de octubre de 1888 en la casa familiar de la fontanesa calle Bullones. Amó tanto a su pueblo que ni tentado y animado por aquellos que en él vislumbraban un futuro afamado y provechoso, quiso abandonarlo. El Gordillo artista fue como un rey Midas del siglo XX. Todo cuanto tocaba lo convertía en arte. Desde su infancia aprendió y ejerció múltiples oficios que desarrolló a lo largo de su vida: ebanista, dibujante, decorador, restaurador, fotógrafo, operador de cine, empresario, músico, pero entre todas sobresale su condición de pintor notable. Su capacidad de aprendizaje y los conocimientos adquiridos en su juventud en los diversos trabajos que había realizado le permiten, mientras cumple su servicio militar en Badajoz, allá por el año 1909, formar parte del equipo del célebre artista decorativo y restaurador Román Pajuelo, con el que completa su preparación como ebanista y pintor decorador. Se forma en la Academia Municipal de Dibujo y Pintura de Badajoz, fundada por el pintor Felipe Checa, teniendo como profesor, entre otros, a Adelardo Covarsí, uno de los más destacados pintores de Extremadura, con el que le unió una profunda amistad. Esta academia sería el germen de la después nombrada como Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Precisamente, con fecha de 1 de junio de 1911, le encontramos recibiendo diploma del Premio Felipe Checa por el mérito de su trabajo titulado Bajorrelieve de Donatello, que presenta en los exámenes verificados hoy. En 1912, alentado por los marqueses de Lorenzana, marcha a Sevilla para perfeccionar su técnica pictórica
continuando sus estudios en la Escuela de Artes e Industrias y Bellas Artes, entidad heredera de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, teniendo como maestros a los más significativos pintores de la escuela sevillana de los siglos XIX y XX, como Gonzalo Bilbao, Jiménez Aranda y José García Ramos. Entre sus compañeros de estudios estuvieron artistas como Alfonso Grosso, Juan Lafita, Santiago Martínez, Juan Gallardo o Miguel Ángel del Pino, que pasado el tiempo se constituirían en lo más florido de la pintura sevillana. Pero para él fueron muy importantes su pueblo y su familia. Pudo marchar después a Italia, como muchos pintores coetáneos suyos, a conocer a los grandes maestros italianos, pero no quiso dejar ni a su pueblo ni a los suyos, por lo que volvió de Sevilla. El 14 de octubre de 1914 contrae matrimonio con Rosario Córdoba Vázquez, hija de José Córdoba Aguilera, que junto a su mujer Matilde Vázquez Gómez, todos naturales de Montilla, habían llegado a La Fuente, ciudad en la que el padre fue destinado como maestro nacional. Pero pocos años le duró a nuestro artista la felicidad con su bella esposa, porque a las 12 de la noche del día 8 de septiembre del año 1927, a los 36 años, Rosario fallecía en la casa familiar de la calle Bullones, en Fuente del Maestre, y le dejaba 6 hijos: José, Antonio, Juan, Rosario, Matilde y Ascensión, y un rastro de dolor y amargura que le acompañaría toda su vida. Trabó gran amistad con el pintor Eugenio Hermoso, cuando el artista fregnense estuvo en Fuente del Maestre pintando algunos lienzos para la familia de los marqueses de Lorenzana en el periodo de 1905 a 1907. También mantuvo, como ya se ha dicho, entrañable cercanía con aquel que fuera su maestro y después amigo, Adelardo Covarsí, durante la vida de éste, según podemos certificar, a través de la abundante correspondencia epistolar que ambos mantuvieron. Esta amistosa relación duró hasta la muerte del maestro Covarsí, pues conocemos la felicitación navideña que envía desde Badajoz en enero de 1951. Como sabemos, Adelardo Covarsí murió el 26 de agosto de dicho año. En la misiva le escribe: mucha salud, prosperidades y éxitos en este nuevo año, y un abrazo de su amigo y compañero Adelardo Covarsí, director de la Escuela Profesional de Artesanos. Fue por tanto contemporáneo de los más importantes pintores extremeños: Covarsí, Hermoso, Blasco, Caldera o Timoteo Pérez Rubio, entre otros. Y Gordillo participa con ellos, y junto a otros artistas extremeños, en la corriente que imperaba en los primeros años del siglo XX, que podemos nombrar como realismo costumbrista, movimiento que intentaba potenciar, no solo en la pintura, sino en todas las bellas artes, el gusto por lo tradicional, resaltando, fundamentalmente y a través de la plástica, los valores esenciales de lo tradicional en Extremadura. Su obra pictórica es amplia y variada, y en ella, aparte de las restauraciones de imágenes y retablos, decoración de estancias en casas señoriales en La Fuente y pueblos del entorno, encontramos en sus cuadros un sorprendente colorido y un profundo realismo, con personajes típicos desarrollando quehaceres cotidianos. Bodegones de la más variada temática. Retratos en los que se adivina con nitidez el alma del personaje. Variopintos paisajes y rincones de su pueblo. Campesinos curtidos por soles y escarchas. Hermosos lienzos, modelo y tributo a la mujer fontanesa o piadosas escenas de contenido religioso. Sus cuadros se encuentran en colecciones particulares en Extremadura y otros en el resto de España y Portugal,
pues muchos se vendieron desde una galería de Madrid. Bastante reacio a salir de su pueblo, pero obligado por sus amistades cercanas, presentó algunas de sus obras en exposiciones individuales y colectivas y muestras de pintura. Así, en el año 1927 participa en una exposición colectiva en el Palacio de las Bellas Artes de Sevilla junto a los más importantes pintores y escultores extremeños del momento. Presenta el cuadro Conquistando a la abuela, que fue vendido y en el que aparecía su hijo mayor, José, al que todos llamaban cariñosamente Pepín, que desgraciadamente después sería víctima de la cruel guerra civil. 2 años después, en el año 1929, concurre junto a los más significados artistas extremeños a la Exposición Iberoamericana de Sevilla, donde obtiene premio y diploma con su óleo Las Aguadoras. En 1931 pinta y regala para la iglesia del convento franciscano de Fuente del Maestre un hermoso cuadro en el que se refleja un famoso milagro del santo franciscano Fray Diego de San Nicolás, el milagro de San Diego de Alcalá. En él, Cordillo toma como modelos y representa a familiares suyas y a personas del pueblo. Hemos de reseñar el dato curioso y encomiable que nos habla de la fortaleza de su fe y el carácter magnánimo y desprendido de José Gordillo. Nunca cobró por su trabajo, si éste suponía la restauración de imágenes o la elaboración de alguna obra de temática religiosa. Alcanza reconocimientos, premios y diplomas en Badajoz, Mérida y los ya mencionados de Sevilla en 1927 y 1929. Y por propias anotaciones suyas sabemos de su participación en diversas exposiciones nacionales en Madrid, varias en Badajoz, en Los Santos de Maimona, en Almendralejo, Mérida, Zafra y otras ciudades en un amplio periodo que abarca desde los años 1917 a 1958. A partir de esta última fecha, aunque sigue pintando y exponiendo esporádicamente, sin embargo, se va a dedicar preferentemente a la actividad que mayores dividendos le reportó a lo largo de su vida, cual fue la ejecución de muebles y adornos elaborados en madera y dorados con la técnica que se ha denominado como con pan de oro. Realizó múltiples encargos en trabajos de esta índole. Tenemos datos en una curiosa relación elaborada por él mismo durante los años 1959 y 1960. En este periodo realizó más de 300 piezas muebles, mesas, cornucopias, espejos, peanas, marcos, repisas. En la exposición presentada en el Ateneo de Badajoz en 1947, su amigo Covarsí le recomienda que envíe varios bodegones y un lienzo que al maestro pacense le agradaba especialmente, el cuadro del Cacharrero de Salvatierra, que ya había presentado en Madrid en la Exposición Nacional de 1941. En este lienzo, Gordillo toma como modelo a Francisco Gómez Rosa, hermano del señor Manuel, el de los Jeringos, y tío del escultor fontanés José Gómez Magomerín. En el año 1954 realiza su obra más comprometida por la presión piadosa del entorno, aunque para él de sencilla ejecución.
fue la restauración de la imagen del santo patrón de Fuente del Maestre, el Cristo de las Misericordias. La piedad popular atribuía toda una sucesión de calamidades si se manipulaba en la venerada imagen, que en aquellas fechas presentaba un estado lamentable por los desperfectos que el tiempo había provocado en ella: falta de pasta en muchas de sus partes y pérdida de la policromía, rotura en los brazos y desgarros en las palmas de las manos y en los pies, ya que la imagen se sujetaba a la cruz por los clavos. Después de una minuciosa y delicada labor de consolidación y restauración, José Gordillo realizó un primoroso trabajo, consiguiendo devolver a la imagen toda su plenitud y belleza. Maizolor, escritora del pueblo vecino de Azuchal, cuya familia admiraba y atesoraba piezas notables de la obra de nuestro artista, nos acerca certeramente a la personalidad de Gordillo cuando afirmaba en uno de sus escritos: ya lo veis en su autorretrato, un hombre sencillo, con el gesto tranquilo por haber obrado bien, el pelo blanco por la preocupación de la lucha con la vida, y los ojos serenos, contempladores del motivo artístico. Un hombre que no buscó gloria, porque sobre esa apetencia está su amor al arte, y el goce de realizarlo ha sido siempre para él lo único digno de aprecio. Su faceta de fotógrafo es digna de toda consideración. Hoy disponemos de un importantísimo archivo de imágenes en las que se reflejan toda una significativa serie de personajes, lugares, edificios y actividades que conforman los hechos más notables de la reciente historia de Fuente del Maestre y pueblos de nuestro entorno. Imágenes de una sorprendente calidad conseguidas con cámaras y aparatos construidos por el artista que dan prueba una vez más de su extraordinaria capacidad y un ingenio fuera de lo común. Después de toda una vida de trabajo desgranando arte en cuanto tocaba y con el aprecio de todo un pueblo, el día 10 de julio de 1972, a los 84 años, José Gordillo abandonaba este mundo para llenar de color las estancias de lo eterno. En 1981 se realizaron exposiciones en su honor de parte de su obra, una en Fuente del Maestre, en el extraordinario marco del claustro barroco del convento de San Francisco de los Padres Franciscanos, y otra en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, entonces en la Plaza Minayo. Hoy, una de las salas de este museo cuelga el magnífico cuadro Lo mejor de la huerta, regalo de su hija Matilde, y que Antonio, su hijo mayor, entregó a la Pinacoteca Pacense, según nos comentó en una ocasión Ascensión, también hija del pintor. El 30 de mayo de 1981 se coloca una placa con su nombre en la fachada de la casa donde vivió el artista, Plaza del pintor José Gordillo. Un gran amigo suyo, el genial ilustrado José María Gómez Sara, al que todos conocíamos como Padín, tan fontanés, tan bueno, humano, sensible y desprendido, y tan hermano en querencias y sentires como él, publicaba en la prensa, al día siguiente de su partida, una crónica oración homenaje a su memoria en la que decía: Fuente del Maestre ha sufrido una pérdida irreparable. Ha muerto en paz con Dios y con los hombres José Gordillo. Se nos ha ido un hombre sencillo, modesto, trabajador, sufrido y honrado. Y ha muerto con él el artista, el pintor, el que dejó en sus cuadros toda su alma de buen fontanés,
toda su exquisita sensibilidad, toda su indiscutible maestría y todo el cariño que tuvo a su pueblo, del que siempre se sintió tan orgulloso. Hoy, gracias al altruismo de sus herederos y al interés, apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Fuente del Maestre, se ha constituido la fundación que custodia, divulga y protege el legado de nuestro genial artista José Gordillo. Un importante testimonio de su obra pictórica, material fotográfico, objetos personales y una interesantísima colección de fotografías y placas fotográficas ha quedado como patrimonio del pueblo de Fuente del Maestre y se puede admirar en la exposición permanente que se ha situado en una sala perfectamente acondicionada en el Centro Cultural Gómez Sara.